La muerte del Hijo de Dios no fue un acontecimiento silencioso. Apenas entregó su espíritu, algo estremeció los cimientos del mundo. Un temblor sacudió la tierra, las piedras se quebraron con violencia, y la creación pareció reaccionar con temor y asombro ante el sacrificio del Mesías. El evangelista Mateo relata que la tierra se agitó y las rocas se partieron, como si la naturaleza misma se rebelara ante la injusticia de la cruz. Este no fue un movimiento sísmico común. El lenguaje del relato sugiere que la tierra respondió de forma simbólica a un evento celestial. El eco del cielo resonó en las profundidades del suelo. Un acto divino tuvo una consecuencia física inmediata: la creación no permaneció indiferente. ¿Te imaginas presenciar un momento en que la tierra responde al cielo? Suscríbete y acompáñanos para descubrir cómo cada detalle oculta un propósito eterno. Justo después de este estremecimiento, otro fenómeno inusual se hace presente. Mateo, de manera exclusiva entre los evangelistas, menciona que las tumbas se abrieron. No fue solo la tierra la que se conmovió, sino también los sepulcros de muchos justos que habían muerto en generaciones anteriores. Aquellos hombres y mujeres, descritos como santos de Dios, fueron revividos. Salieron de sus tumbas, caminaron por la ciudad sagrada de Jerusalén, y se mostraron a muchos testigos. Considerando la composición geológica de la región ubicada en una falla sísmica activa, un terremoto no sería inesperado. Sin embargo, que dicho temblor coincidiera con la resurrección de personas fieles, lo convierte en una clara señal de intervención divina. La ruptura de las tumbas puede explicarse por causas naturales, pero que los cuerpos volvieran a la vida y caminaran entre los vivos, solo puede explicarse desde lo sobrenatural. Este suceso extraordinario anticipa otro aún más glorioso: la resurrección del propio Jesús. Mateo no solo registra hechos, sino que señala el cumplimiento de una victoria sobre la muerte. Los que despertaron fueron aquellos que dormían, según la forma en que los primeros cristianos se referían a quienes habían muerto con fe, sabiendo que la muerte no era su final. Su reaparición en Jerusalén no fue un simple espectáculo. Fue un mensaje vivo de que el sacrificio del Nazareno no fue en vano. Aquellos santos que caminaron entre los hombres fueron un testimonio andante del poder que estaba por revelarse con mayor plenitud. Muchos estudiosos entienden que estas figuras eran personajes piadosos del antiguo Israel, profetas, mártires, patriarcas que aguardaban la redención. Su presencia marcó el inicio de una nueva era, la derrota de la muerte, no mediante la fuerza, sino mediante la entrega. Este acontecimiento, según el apóstol Pablo, prefigura lo que vendrá. En su carta a los Corintios, afirma que Jesús es las primicias de los que durmieron. Él es el primero en resucitar con un cuerpo incorruptible, y los que le pertenecen le seguirán en ese orden, cuando Él regrese. Así comenzó un nuevo capítulo en la historia de la humanidad. Un tiempo en que la muerte perdió su dominio. ¿Pero esto fue solo el comienzo? La resurrección a una vida eterna se volvió posible, pero es fundamental señalar que aquellos que salieron de sus sepulcros no lo hicieron sino después de que el Mesías fue levantado del sepulcro. Fue solo entonces que estos justos se manifestaron en Jerusalén y fueron vistos por muchos. Las Escrituras no aclaran si aquellos revividos volvieron a morir o si ascendieron junto al Señor. Lo cierto es que la muerte del Hijo de Dios provocó una conmoción no solo entre los hombres, sino en la propia estructura del mundo natural. El conocido predicador Charles Spurgeon comentó que, mientras los corazones humanos se mantenían insensibles al clamor del Redentor agonizante, las rocas respondieron. Aquellas piedras, inertes, se quebraron, reaccionando de forma más honesta que las almas por las cuales Él ofrecía su sangre. Mateo nos invita a comprender que hubo un temblor en el mismo día del sacrificio, y luego otro al revelarse la victoria sobre la muerte. La vida nueva fue tan poderosa que incluso trajo de regreso a quienes ya habían partido. Este fragmento es uno de los más misteriosos en todo el Evangelio de Mateo. Ningún otro autor lo menciona. Aún así, su inclusión no es trivial. Nos lleva a reflexionar sobre el alcance del poder divino cuando la muerte fue vencida desde dentro. El tercer acontecimiento que marca este episodio es la ruptura del velo del templo. Según Mateo capítulo 27, versículos 50 al 51, Jesús, con un último grito cargado de dolor, entregó voluntariamente su espíritu. Fue un acto consciente de obediencia, liberando su vida en sumisión al plan del Padre. En ese instante, el velo que protegía el lugar santísimo fue desgarrado de arriba abajo. Ese velo no era solo una cortina física, sino un símbolo visible de la distancia entre el Creador y la humanidad.
Al romperse, desapareció la barrera que separaba lo humano de lo divino. La tierra volvió a estremecerse y las rocas se quebraron otra vez. Aquel velo era lo único que diferenciaba el santuario común del lugar reservado exclusivamente para la presencia de Dios. Según Hechos capítulo 6, versículo 7, muchos sacerdotes comenzaron a creer en aquellos días. Es posible que hayan sido testigos de este suceso en el templo, y por eso el hecho se hizo conocido entre el pueblo. La carta a los Hebreos, capítulo 9, describe con detalle que ese velo separaba el lugar santo del lugar santísimo, y que solo el sumo sacerdote podía entrar una vez al año. El libro del Éxodo explica que dicho velo estaba elaborado con tejidos azulados, púrpuras, escarlatas y lino trenzado. Ahora, Cristo es nuestro sumo sacerdote supremo. Gracias a su sacrificio, quienes creen en él comparten esa función sacerdotal, y pueden acceder directamente al trono celestial. Hebreos capítulo 10, versículos 19 y 20, declara que tenemos plena seguridad para entrar en el lugar santísimo mediante la sangre de Jesús, a través de un camino nuevo y vivo que él inauguró para nosotros al entregar su cuerpo, representado simbólicamente por el velo. Así, su carne rasgada es la puerta abierta al encuentro eterno con Dios. Esta imagen es poderosa y revela el significado más profundo del velo roto. La carta a los Hebreos ofrece una explicación sublime sobre el sentido espiritual detrás de este acto. Y aunque este momento marcó la ruptura de una barrera física, su verdadero poder fue derribar la distancia entre el cielo y la tierra. Y sin embargo, aún restan más señales de que lo eterno había invadido lo temporal. La cortina que siempre pendía en el templo no era solo un objeto ceremonial. Era un recordatorio constante de que el pecado alejaba al ser humano de la presencia del Altísimo. Cada sacrificio diario, cada ofrenda sangrienta, y especialmente aquella que se realizaba una vez al año en el día de la expiación, testificaban que el pecado no podía ser eliminado por medio de rituales o sangre animal. La división seguía allí, colgando pesadamente entre Dios y su pueblo. Pero aquel acto supremo en la cruz cambió todo. El cuerpo del Mesías fue desgarrado, y junto con él, se rasgó también la barrera que separaba lo humano de lo divino. Desde entonces, no hay velo que impida al creyente acercarse. Hebreos capítulo 4, versículos del 14 al 16, proclama que ahora podemos presentarnos ante el trono celestial con confianza, porque nuestro gran sumo sacerdote, Jesús el Hijo de Dios, comprende nuestras debilidades, pues fue probado en todo, pero sin mancha. Podemos acercarnos con seguridad a la fuente de misericordia. El velo fue rasgado desde lo alto, no por manos humanas, sino por una voluntad invisible. El acceso ya no está restringido. El Redentor no solo abrió el camino, él mismo es el camino. La muerte del Hijo de Dios no ocurrió en silencio. Junto con su último aliento, la creación misma respondió. Una oscuridad densa cubrió toda la región. Según Mateo capítulo 27, versículo 45, desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, el día se volvió noche. No fue una sombra pasajera, ni tampoco un fenómeno natural explicable por eclipses, pues la luna estaba llena, lo que impide ese tipo de ocultación solar. Era una señal sobrenatural. El profeta Amós, en el capítulo 8, versículo 9, ya había advertido que llegaría un día en que el sol se ocultaría al mediodía y la tierra sería envuelta en tinieblas en plena luz del día. A lo largo de su ministerio, muchos exigieron a Jesús una señal del cielo. Allí la tuvieron. Pero no fue una señal gloriosa ni luminosa, fue una treva. Como si el cielo respondiera a la ceguera espiritual de quienes no reconocieron al Hijo. En la antigüedad, la oscuridad estaba asociada al luto, a la pérdida de los grandes. Era el lenguaje del cielo para expresar dolor. La creación, incapaz de tolerar la injusticia cometida contra su autor, cubrió sus ojos. Según fuentes externas, como el escritor griego Flegón, se reportaron terremotos en esos días, coincidiendo con los relatos sagrados, confirmando que incluso los elementos inanimados no permanecieron indiferentes. Aquel velo rasgado, aquella oscuridad repentina, aquellas piedras quebradas. Todo indicaba que algo eterno acababa de suceder. Pero aún hay más, porque la cruz no fue el final de la historia. La oscuridad que cubrió la tierra no fue solo un fenómeno inexplicable, sino un símbolo que resonó en los corazones de judíos y gentiles por igual. Para ambos, las tinieblas durante el día eran una señal cósmica inequívoca, el fallecimiento de un rey. Pero más aún, el oscurecimiento repentino del cielo en pleno mediodía también evocaba algo más profundo, más temido, el juicio divino. Dios mismo estaba emitiendo un veredicto silencioso sobre lo que estaba ocurriendo.
Ese mismo día, otros signos celestiales y terrestres acompañaron la muerte del Mesías. Las tumbas se abrieron, y los cuerpos de los fieles que habían partido fueron levantados a la vida. No eran apariciones, no eran visiones, eran cuerpos reales, resucitados por el poder de Dios. Entraron en Jerusalén, la ciudad santa, y se manifestaron ante muchos. Esta escena, mencionada exclusivamente en Mateo capítulo 27, versículos 52 al 53, fue un testimonio viviente del impacto del sacrificio de Cristo sobre la muerte misma. El hecho de que estos santos solo salieran de sus tumbas después de la resurrección de Jesús no es un detalle menor. Apunta a una jerarquía espiritual: primero resucita el Hijo, luego aquellos que anticipan la promesa de vida eterna para todos los que creen. Su aparición entre los vivos señala el inicio de una nueva era, donde la muerte ha comenzado a perder su dominio. Pero aún faltaba un testigo inesperado. El quinto acontecimiento crucial de este día eterno fue la confesión del centurión romano. Mateo capítulo 27, versículos 53 al 54, describe a este soldado como el encargado directo de supervisar la crucifixión. No era un novato. No era un joven impresionable. Era un comandante endurecido por la guerra, responsable de un centenar de soldados, un hombre ascendido por méritos de disciplina, frialdad y eficacia. Era su deber asegurar que la ejecución se llevara a cabo sin errores ni disturbios. Había presenciado muchas muertes, conocía el sufrimiento, y había sido instrumento de la pena capital decenas de veces. Sin embargo, algo en esta crucifixión lo quebró. Él vio cómo la tierra tembló. Presenció la oscuridad inexplicable. Escuchó las palabras de Jesús, quizás lo vio perdonar a quienes lo clavaban. Sintió, como pocos, la atmósfera densa de ese lugar. Entonces, pronunció una frase que cruzaría siglos: verdaderamente, este era el Hijo de Dios. No eran palabras dichas por debilidad, ni una reacción superficial. Era un juicio consciente, salido de los labios de alguien que no tenía por qué decirlo. De alguien que sabía que sus superiores condenaban a Jesús por blasfemia. Que su líder, Poncio Pilato, había cedido a la presión de las autoridades religiosas. Y, sin embargo, este soldado no se alineó con esa narrativa. En cambio, la rechazó. Su afirmación fue más que una expresión de asombro. Fue una proclamación. Reconoció en Jesús algo que no había visto jamás: inocencia absoluta en medio del sufrimiento, dignidad en medio del escarnio, silencio ante la humillación. Fue testigo de cómo el Nazareno no respondió a sus acusadores, ni maldijo a quienes lo torturaban. Como oveja llevada al matadero, no abrió su boca. Este centurión se vio confrontado con una verdad que sobrepasaba su entrenamiento militar y su cosmovisión romana. Había ejecutado a un hombre sin culpa. Pero más que eso, había estado al mando de la muerte del unigénito. La transformación de este hombre es un eco del poder que emana de la cruz. No es solo un madero manchado de sangre. Es el altar en el que las almas endurecidas se quiebran, donde los corazones de piedra reconocen la divinidad escondida en la fragilidad humana. Y aún quedan ecos de este día que deben ser oídos. Porque la historia no termina con la muerte, sino con una tumba vacía que cambiará para siempre el destino del mundo. Pilato, presionado por una multitud enfurecida y guiado más por el deseo de evitar un alboroto que por el anhelo de justicia, preguntó una vez más: ¿y qué haré entonces con el que llaman Rey de los Judíos? Pero la respuesta fue un rugido colectivo: crucifícalo. Aún así, intentó razonar: ¿qué mal ha hecho? No obtuvo ninguna explicación, solo más gritos, más odio: crucifícalo. Frente a la presión, Pilato cedió. Liberó a Barrabás, un hombre culpable de rebelión y asesinato, y mandó azotar a Jesús. Después de eso, lo entregó a los soldados romanos, quienes lo condujeron a la cruz como si fuera un criminal común, aunque no había en él falta alguna. Sin embargo, en medio de tanta injusticia y brutalidad, el corazón del Mesías no pidió castigo ni justicia inmediata. No clamó por liberación. Su oración no fue por sí mismo, sino por sus verdugos: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 11 y 34. Mientras echaban suertes por sus ropas, mientras se repartían lo poco que tenía, él intercedía por los culpables. El pueblo observaba, y los principales sacerdotes se burlaban diciendo: salvó a otros, que se salve a sí mismo, si es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también se mofaban, ofreciéndole vinagre con crueldad y diciendo: si eres el Rey de los Judíos, sálvate.
Incluso uno de los criminales crucificados a su lado se sumó al desprecio. ¿No eres tú el Mesías? Entonces, sálvate y sálvanos también. Encima de su cabeza, una inscripción fue colocada, tal vez como burla, pero con una verdad más profunda de lo que imaginaban: este es el Rey de los judíos. En ese momento, todo parecía perdido. La esperanza colgaba de un madero. Pero lo que los ojos humanos no podían percibir era que algo eterno se estaba desatando en ese preciso instante. El centurión encargado de la ejecución, un hombre endurecido por la guerra, acostumbrado a la sangre y la muerte, observaba cada detalle. No era un simple soldado, sino un comandante con suficiente experiencia para llevar a cabo ejecuciones con precisión y sin emociones. Sin embargo, algo ese día lo quebrantó. No solo fue el comportamiento de Jesús, su silencio, su oración, su compasión. Fue todo. La oscuridad que cubrió el cielo a mediodía, la tierra que se sacudió, las rocas que se partieron, el ambiente cargado de algo divino, todo eso lo sacudió por dentro. Y entonces, como si su corazón finalmente se rindiera ante lo que había presenciado, declaró con temor reverente: verdaderamente, este hombre era hijo de Dios. Mateo 27, 54. No fue una simple exclamación. Fue una confesión nacida de la convicción. De alguien que había visto morir a muchos. De alguien que nunca se había conmovido, hasta ese día. Hasta esa cruz. Y esas palabras aún resuenan a través de los siglos como el testimonio más puro de lo que ocurrió en el Calvario. Allí estaba el Hijo de Dios, rechazado por los suyos, pero reconocido por un pagano como quien realmente era. Es imposible no preguntarse, ¿qué fue de aquel centurión? Algunas tradiciones antiguas, preservadas en obras como el Pulpit Camenteri, afirman que su nombre era Longino, y que, transformado por aquella experiencia, se convirtió en discípulo de Jesús, predicó el Evangelio y murió como mártir de la fe. La cruz, que una vez fue un instrumento de muerte, se transformó en trono. Y al pie de ella, hasta los corazones más duros se rinden. No sabemos con certeza qué sucedió con aquel centurión después de aquel día. Las tradiciones cristianas más antiguas nos dicen que su nombre era Longino, que se convirtió en discípulo de Jesús, y que más tarde murió como mártir, defendiendo la fe que había nacido en su corazón al pie de la cruz. Pero, siendo honestos, no hay documentos históricos que confirmen este desenlace. ¿Es solo tradición, o quizá algo más? Lo que sí sabemos, y esto es innegable, es que la verdad tiene una forma peculiar de quedarse grabada en el alma. Cuando uno se encuentra con la cruz de Cristo, algo cambia. Ya no se puede seguir siendo el mismo. Y aquel centurión, hombre endurecido por guerras, torturas y ejecuciones, no fue una excepción. Comenzó el día como un oficial del Imperio Romano, pero lo terminó reconociendo que aquel hombre crucificado era verdaderamente el Hijo de Dios. ¿Y tú? ¿Dónde te encuentras en esta historia? Cristo ya tomó la iniciativa. Nadie le obligó. Él eligió sufrir en nuestro lugar. Fue golpeado, despreciado, ridiculizado, crucificado. No para cumplir un simple símbolo, sino para abrir un camino real entre el cielo y la tierra. Jesús murió por ti, para que tú puedas vivir en Él. Él no murió solamente por nuestros pecados, sino también en lugar nuestro. Donde tú debías ser condenado, Él tomó tu sitio. Lo hizo por amor. Y ese amor sigue vivo hoy. Sigue llamando. Sigue transformando corazones. Algunos dirán que esto es solo una historia antigua. Otros lo llamarán un mito, una alegoría, o una figura teológica. Pero los hechos, estos eventos extraordinarios que se entrelazan con la historia real de la humanidad, no pueden ser ignorados. La oscuridad al mediodía, los terremotos, las tumbas abiertas, el velo rasgado, el centurión quebrantado. Todos estos detalles apuntan a una verdad mayor: Dios intervino en la historia. Y lo hizo por ti. Así que ahora, la pregunta es, ¿cuál será tu respuesta? No puedes quedarte al margen. Si este mensaje te tocó, si esta historia despertó algo en ti, no te vayas en silencio. Comparte tu voz. Suscríbete al canal, activa la campanita para recibir cada nuevo episodio de esta serie y déjanos tu like si estas palabras hablaron a tu corazón. Eso nos ayuda a seguir compartiendo estas verdades con más personas. Y sobre todo, reflexiona. Porque la cruz aún está allí, ofreciendo perdón, vida y transformación. Aquel centurión la miró una vez, y nunca volvió a ser el mismo.